De 15 a 17, Paren el Mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Majlin. Producción, Gonzalo Yuria. Paren el Mundo. Muy buenas tardes, estamos a martes 21 de julio, Paren el Mundo de cumpleaños, ¿eh? Ahora sí puedo hablar porque me dijeron, no digas nada y no sé qué. Bueno, nuestro querido Ale Correa, a quien saludamos, pero antes saludamos a mi queridísimo Brian Majlin, que está acá adelante. No, hoy saludemos primero a Ale Correa, que es su cumpleaños. Hola, Denise Mota, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, mi querido? Bien. Saludamos a todos y así saludamos al queridísimo Ale, que nos alegra. Parabéns para você, que nos alegra las tardes con temas, nos ambienta muchas cosas, muchas discusiones, nos aliviana un poco la tarde. En ese día espantoso, veamos qué magia hace Ale Correa con sus oídos mágicos. Mira, si hay alguien que levanta es Ale Correa. Tarde plomiza. Mirá lo que es el cielo, impresionante. A mal día buena cara, ¿no? Hoy buenísima cara hay que poner. Porque más vale, además es un día fabuloso. ¿Por qué tendríamos mala cara? Bueno, el mundo tiene solo buenas noticias. Bueno, además de acá y más, vamos a hablar solo de cosas buenas. Solo cosas buenas hablaremos de acá en más. Exacto. Así es. También saludamos a Joaquín González, que está acá de rojo también. Están todos muy para arriba por acá, ¿eh? A Fran Muso, con su sonrisa siempre presente en asistencia técnica y producción. A Gonzalo Yuria, nuestro super, uber, duper, mega, master productor del mundo mundial. A todo el equipo multimedia integrado por Diana Di Candia, Joaquín Fernández. Se ríen, mi gente. Sebastián Cerveñansky, Facundo Verdún. ¿Y a qué más? A nuestros queridos oyentes. No voy a pedir cariño, como vos decís, Brian, pero sí pido cariño y amor. Sí, sobre todo a nuestro querido Ale, que está de cumple. Manden mensajitos. También se aceptan cosas ricas para esa tarde. Manden sólidos, dice acá nuestro querido Ale. Y manden mensajitos también al 099-891-888. Así nos acompañamos entre todos y pasamos este martes gris de la mejor forma posible. Arrancamos, mi queridísimo señor Majlin. Nos subimos al avión, vamos a recorrer un poco el mundo. A la pareneta. ¿Por qué no? A la pareneta para parar este mundo loco y ver si entendemos un poquito de lo que está pasando. 5, 4, 3, 2, 1. Las 5 del día. Bueno, arrancamos con nuestro socio, Donald Trump, porque durante una reunión con su par libanés, Joseph Aoun, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó que el Líbano sufrió graves golpes durante décadas y que Washington ayudaría al país de ahora en adelante. Ha sido un lugar y un país muy maltratado. Vamos a lograr que se le trate adecuadamente y con el respeto que merece. Eso declaró Trump al lado del presidente libanés. Por su parte, Aoun instó a Trump a mantener el apoyo de Estados Unidos a las Fuerzas Armadas de su país, advirtiendo que el sur del Líbano podría volver a caer en el caos de la década de 1970 si no contaba con el respaldo estadounidense. ¿Te parece, Brian? ¿Avanzamos o no? ¿O es solo retórica eso? Bueno, a ver, desde 2009 es la primera vez que un presidente libanés visita en visita oficial al presidente norteamericano. La última había sido el ex mandatario de ese entonces con Barack Obama en 2009. Entonces hay una señal muy fuerte por parte de Estados Unidos de tomar cartas en el asunto y realmente resolver la situación en ese frente de combate, a diferencia del que vamos a ver a continuación, que es el iraní. En ese sentido, igual, en la propia conversación él recibe en el Salón Oval, hizo un montón de comentarios, habló mal de Canadá, habló mal de los hutíes, habló mal de Irán, dijo que Venezuela lo tomaron en un día y que en una guerra que les declararon la guerra y en un día, cuando nunca había habido declaración de guerra, pero él dijo, le hicimos la guerra a Venezuela y en un día le tomamos Venezuela. Tuvo todo ese tipo de declaraciones muy rimbombantes y llamativas por su parte, pero específicamente sobre el caso del Líbano, le consultaron ante un muy risueño Joseph Aoun, le preguntaron si él iba a tener conversaciones con Hezbollah, obviamente porque recordemos que estas zonas piloto que están ocurriendo en el sur del Líbano, en donde Israel había desplegado sus fuerzas de defensa para hacer un cordón de seguridad, una zona de amortiguación, entraban en vigencia hoy mismo, con la colaboración del ejército norteamericano para que las Fuerzas Armadas libanesas tomaran ese territorio y
desmilitarizaran en términos de sacar a Hezbollah, en realidad desarmaran a Hezbollah, a la milicia chiita. Cuando le preguntaron, él se empieza a reír y dice, bueno, yo podría haber hablado con Hezbollah hace mucho tiempo, pero yo lo voy a hacer. Mira, pregúntale a él que convive con Hezbollah hace tanto tiempo. Lo haré cuando él me pida. Si él me pide, hablo. Y se reían los dos muy, muy profusamente. Luego de eso le consultaron, porque hubo un informe que salió del propio ejército libanés, en este momento en la zona del sur del Líbano, mientras ellos estaban reunidos en el Centro Global, que fueron atacados a disparos por parte de las fuerzas de defensa israelí, con lo cual habla ahí de que se suponía que era una zona piloto donde se iban a retirar para dejar a los libaneses, y Trump contestó con cara muy de circunstancia, muy circunspecto, y dijo, bueno, si eso es así, lo vamos a investigar. Y aún miró también con cara como diciendo, mira, no. Bueno, los hechos con lo no cual, están acompañando las palabras. Sí, no hay que dar por sentado que estas zonas pilotos vayan a funcionar. Después también le preguntaron por, obviamente, las zonas piloto, las zonas de amortiguación en realidad que Israel tiene en Siria, y él dijo, con Siria hemos hecho un excelente trabajo y logramos que sigan adelante con su gobierno, entonces hablaré para ver si es necesario. Bueno, le van preguntando todo y él va, respondió así medio al tum-tum. Va surfeando. Sí, sí. Bueno, seguimos ahí porque siguen los ataques estadounidenses contra Irán. Durante la reunión con Joseph Aoun, el mandatario libanés, Trump también afirmó, como decías vos, Brian, que el país va a continuar con los ataques contra Irán y pronosticó que a la nación islámica le tomaría más de 20 años recuperarse de los daños actuales. Si nos fuéramos ahora mismo, dijo Trump, a Irán le llevaría 20 o 25 años reconstruirse y no hemos terminado en absoluto, no nos vamos a ir ahora. El líder de Estados Unidos también aseguró que se ocuparía de los rebeldes hutíes de Yemen si el grupo respaldado por Irán lleva a cabo su amenaza, que ya hicieron ayer, de bloquear los puertos saudíes. Si algo así sucede, también dijo Trump, nos ocuparemos del asunto. Él como que está en el control supuestamente de todo, y también recupero algo que informa Axios, que siempre comentamos acá, que es como la versión oficial pero no oficial de lo que quiere comunicar. Tiene todos los datos. Tiene todos los datos, línea directa, y es la versión no oficial de lo que quiere comunicar la Casa Blanca, que van a entrar, van a dinamitar, van a atacar la tal montaña Pikaxe, que supuestamente, según informes de inteligencia de Israel, es donde Irán está estocando centrífugas para enriquecimiento. Habría trasladado las centrífugas para enriquecer uranio. Dijeron entonces que atacarían y que están preparándose para llevar adelante esos ataques. Sí. Muy pronto, dijo Trump. Muy pronto. En el medio de estas discusiones, donde estaban sentados en el Salón Oval, además de Aoun y Trump, también estaba Pete Hegseth, el ministro de Guerra norteamericano, que, consultado también por esta situación, él dijo, mientras Trump decía, hasta ahora Irán no vio nada, hemos sido amables con Irán, dijo Trump, y Hegseth respondió también y dijo, bueno, como dijo el presidente, podemos atacarlos hasta 10 veces más fuerte y lo haremos eventualmente. También le consultaron sobre, estaba empantanada la conversación, digo porque nosotros venimos dando cuenta de que los iraníes obviamente no se han rendido, siguen con su defensa cerrada, todas las declaraciones de sus voceros y portavoces y autoridades de gobierno son en el sentido de que no tienen ningún problema en continuar con la situación conflictiva, que el que no ha sido responsable y ha roto el memorándum de entendimiento ha sido Estados Unidos, y Trump respondió en términos de eso y dijo, ¿ustedes qué saben de lo que está pasando realmente? En realidad ellos nos están llamando todo el tiempo desesperados por reunirse con nosotros. Somos nosotros los que ahora nos reunimos para arruinarlos y después reunirnos con ellos y veremos qué hacemos en ese sentido. Volvió a repetir un poco la tesis que venía sosteniendo hasta ahora de que en realidad los iraníes ya están destruidos. También reclamó por la cantidad de miles de asesinados por parte del gobierno iraní y dijo, ya son 52.000, incluso posteó en sus redes, en Truth Social, la foto de un último manifestante supuestamente que habría sido asesinado. Entonces dijo, con este son 52.000 y no veo que nadie se esté quejando por eso, solo se quejan por lo que Estados Unidos hace en ese lugar. Entonces tratando de correr el foco de la narrativa. Y en relación específicamente a todo lo que tiene que ver también con lo que planteó en relación a los hutíes, como recién decíamos, que también se manifestó en ese sentido y dijo que se harán cargo de eso si es necesario, como ya se han hecho cargo alguna vez y que durante mucho tiempo no hemos sabido nada de los hutíes. Hutíes, recordemos, un ejército armado en Yemen, alineado con Irán, también chiita, uno de los proxies, como se lo llama, y que ha comenzado a amenazar y bloquear y anunciar bloqueos sobre los barcos y sobre los puertos saudíes, ¿sí? En lo que tiene que ver el estrecho de Bab el-Mandeb, que es el estrecho que permite conectar del otro lado, claro, está digamos, del otro lado del Golfo Pérsico, lo que sería
el Mar Rojo, el estrecho del Bab el-Mandeb, el Mar Rojo, y eventualmente a través del canal de Suez salir hacia el Mediterráneo. De esa manera circula por allí aproximadamente un 12%, entre un 10 y un 15% del comercio global internacional. Ya no estamos hablando solamente de cuestiones energéticas, sino también de comercio internacional. Solamente para que tengamos en cuenta, si Europa no contara con esa salida, si los países del Golfo no contaran con esa salida, los barcos tendrían que trasladarse más de 10.000 kilómetros, circundar todo por debajo de África, para así poder salir hacia conectar lo que es Oriente y Occidente. ¿Sí? Entonces, un lugar neurálgico del comercio internacional, donde los hutíes están amenazando con cerrarlo en la parte más estrecha, digamos, de este estrecho, entre una costa y la otra, tiene aproximadamente 30 kilómetros nada más, con lo cual sería relativamente sencillo, algo similar a lo que ocurre obviamente en el estrecho de Hormuz, y se presume, ya hubo novedades, según Trump no van a permitirlo, estarán atentos y demás, pero hubo ya hoy mismo barcos saudíes petroleros que tuvieron que retroceder y volver al puerto porque no podían circular por el estrecho de Bab el-Mandeb. Con un detalle, recordemos que venimos hablando hace tiempo sobre este tema porque el oleoducto de Arabia Saudita, que en vez de salir, que está en la otra punta del país, en vez de estar saliendo por el estrecho de Hormuz, que construyeron un oleoducto, desde sus centros petroleros para poder sacar el petróleo por ese estrecho y no tener que era el plan salir, B. que siempre que lo vienen trabajando desde que se cerró el estrecho de Hormuz, por supuesto. Entonces, al bloquear este estrecho se genera un nuevo cuello de botella en el comercio por un lado y en la provisión energética y de hidrocarburos en todo el mundo, ya no solo en un lugar, en este caso específico, con Arabia Saudita de por medio. Con lo cual, veremos que tiene. Recordemos que además, frente a Yemen, frente a las costas de Yemen, ahí muy cerquita, a solo unos kilómetros, que ya empieza África, está Djibouti, donde están las bases militares de Estados Unidos, las únicas, pero más fuertes bases militares que tiene Estados Unidos en África, desde donde también se dispone eventualmente a llevar adelante o ataques o intervenciones navales para destrabar esa situación, con lo cual en Djibouti también hay bases de China y hay bases de Europa, pero digo, es un centro muy neurálgico en África, en contactos muy cercanos con el estrecho de Bab el-Mandeb y eventualmente con los hutíes en Yemen. Así que también estar atentos a lo que ocurra en ese otro foco de conflicto, que venimos desde hace meses alertando que podía pasar y que sería gravísimo en términos desde el inicio, me acuerdo que estuvimos hablando con Roberto López Belloso de esa posibilidad. Exacto, pero ahora esa posibilidad empieza a ser concreta y latente, y aparece ya de por sí bloqueos realizados por parte de los hutíes. Muy bien, vamos acá más a nuestra región porque el gobierno de Perú declaró el estado de emergencia para atender a las zonas afectadas por un sismo ocurrido el sábado y que dejó al menos 6 muertos y medio centenar de casas destruidas en poblados andinos del centro del país. El más golpeado por el movimiento telúrico fue el distrito andino de Chongos Bajo en el departamento de Junín, epicentro del temblor situado a 300 kilómetros al este de Lima. La medida es estado de emergencia va a regir por 60 días y permitirá a las autoridades agilizar la instalación de puestos médicos, el envío de brigadas, la remoción de escombros y la reconstrucción de infraestructura, entre varias otras acciones. Sí, otro hecho trágico, la verdad, otro terremoto en la región. Eso nos retrotrae obviamente a lo que ocurrió hace poquito en Venezuela, aunque con otra magnitud, por supuesto, y demás, en el medio de un cambio de gobierno que además que hace las cosas un poco más complejas. Sí, un país ya muy castigado de antes, ¿no? Por otras circunstancias. Sí. Vamos para Colombia, vamos a Colombia, donde también hay una transición de gobierno, hay un revés, aún sin asumir. Recordemos que el 7 de agosto asumirá su cargo Abelardo de la Espriella, pero aún sin asumir, ya cuando se produjo igual el nuevo Congreso, la asunción de los legislativos, porque también hubo elecciones legislativas, y había que definir quién iba a presidir el Senado, sufrió una votación en contra su candidato, en realidad, quien él apoyaba, en un comienzo que, bueno, es un poco turbulento, o poco auspicioso para ver qué pasa en esas construcciones de mayorías legislativas, cuando se especulaba también con qué iba a pasar entre los partidarios o los legisladores del sector de Abelardo de Espriella y los partidarios o los legisladores del Centro Democrático, del uribismo tradicional, que en su momento, en primera vuelta, iban con Paloma Sánchez y que luego, para la segunda vuelta, se presume que en su mayoría, no solamente por las declaraciones de Paloma Sánchez, sino también por cómo salió el resultado,
apoyaban a Abelardo de la Espriella. Bueno, en este caso, el mandatario ultraderechista que asumirá la presidencia, como decíamos, el 7 de agosto, pretendía que en el Senado estuviera Alfredo de Luque, finalmente, que era de la U, pero finalmente terminó siendo electo para el cargo el candidato del uribismo, el senador Honorio Enríquez, como decíamos, del Centro Democrático, que además logró el apoyo del pacto histórico, el actual oficialismo, es decir, el gobierno saliente de Gustavo Petro, en lo cual anuncia una posibilidad, que es que aquello que se especulaba con que en el legislativo se unieran uribismo y de la Espriella, en realidad en algunos casos oscile y aparezca una unión entre sectores más de centro, derechismo, pero también de más de centro y no tanto de la ultraderecha, que puedan aliarse eventualmente con sectores del pacto histórico y de esa manera torcer algunas de las medidas. Hoy Petro mismo salió a decir que tendrán que estar muy, muy atentos a que no se barra con ninguna de las medidas sociales aprobadas durante su gestión. Y en el caso particular de estos sectores del legislativo, en realidad en las cuentas previas se presumía que iba a tener 55 votos, perdió 55 a 45 más o menos, y pensó que iba a tener 55, creo que es 54 a 45, que iba a tener unos 55 votos a favor de la Espriella. En la previa se presumía eso, claro. Pero después en la votación secreta perdió hasta 10 votos y terminó siendo elegido el candidato del uribismo. Muy bien, vamos a Nicaragua porque el copresidente de este país, Daniel Ortega, anunció que no volverá a haber elecciones allí. Dijo, aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten, ¿no?, en alusión a los disidentes, a la oposición, para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Dijo Ortega, que tiene 80 años y está en el poder de manera ininterrumpida desde 2007 y que desde febrero de 2025 comparte el cargo con su esposa, Rosario Murillo, por eso copresidente. En respuesta a estos dichos ya salió, ¿quién? El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que declaró la declaración de Daniel Ortega de que bajo su dictadura familiar Nicaragua no volverá a celebrar elecciones, muestra su verdadera naturaleza autoritaria. Está escribiendo bastante en redes sociales y también dijo Marco Rubio, sí, él actúa en muchos frentes y las redes sociales es una de ellas. Dijo que la comunidad internacional y la administración de Trump no va a mirar en cuanto la dictadura Murillo Ortega aumenta, profundiza su represión en casa y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. Ojo. Así que estemos atentos. Si te parece, hacemos un parate ahí y nos detenemos un segundo para explicar algunos movimientos que han ocurrido en los últimos tiempos. Algunos los hemos venido mencionando, pero no es que está de más contextualizar declaraciones, porque un día es sobre Venezuela, otro día es sobre Cuba, otro día es una cumbre antinarcoterrorista, otro día es una cumbre contra el resurgimiento del terrorismo político en la región, y otro día es... Terrorismo político de extrema izquierda. Sí, en el nombre original era terrorismo político, después anunciado terrorismo político de extrema izquierda, lisa y llanamente, y lo pronuncian nuevamente, antimarxista, de esa manera, porque dicen el marxismo es aquella doctrina que hace odiar a Estados Unidos. Así esa fue la declaración de Marco Rubio ayer sobre este tema, y publican, en este caso ahora, un repudio que uno podría decir, bueno, la situación en Nicaragua, y en este programa la hemos abordado extensamente con no solamente gente que ha debido salir del país, también con gente que ha hecho informes sobre la violación de derechos humanos por parte del gobierno de Ortega y Murillo. Es decir, no estamos parándonos en una posición, y esto sí es un planteamiento relativamente editorializado, pero es necesario hacerlo. No es que acá nos paramos del lugar de, Ortega está siendo atacado por Marco Rubio con esta respuesta. Sí, Ortega es un estadista. No, acá decimos, mientras Ortega anuncia que va a cortar las elecciones, que va a oficializar lo que hasta ahora ya se sabía, que es que había una dictadura, es decir, oficializar que no ve más elecciones, imponer un muro para que la oposición no pueda acceder al poder, Marco Rubio responde con esta lógica de pensar eso como un problema para su propio lugar, y creo que en justificación de eventuales injerencias o intervenciones, como han hecho previamente con Venezuela, como se presume que habrá con Cuba, y ayer se publicó un informe del que luego podemos hablar un poco más en extenso otro día, pero un informe sobre cómo Cuba desde su
revolución, digamos, estamos hablando ya de hace muchos años, mediados del siglo pasado, elaboró estrategias de infiltración, soft power, hablan de poder blando, pero también de infiltración y de espionaje por parte de su gobierno sobre Estados Unidos y para infiltrar la revolución marxista anti-norteamericana en toda la región. Con esos términos, insisto, por eso lo de antimarxista, por eso lo de la visión de anti-Estados Unidos, empiezan a postular ahora una especie de regresión y revisión sobre conceptos que ya fueron muy difundidos en otras épocas en los Estados Unidos y en la región también. Intuyo para restablecer una doctrina de seguridad nacional en Estados Unidos, pero que derrame, como dijimos antes, por su hemisferio occidental, como ellos pretenden llamarlo, nuestro hemisferio. ¿Cómo definen? Y de esa manera empezar a justificar ciertas intervenciones y conexiones y enlaces con otros países. En ese sentido, el marco de la reunión de antiterrorismo político en la región de extrema izquierda del otro día también se posiciona como un evento para unificar y establecer alianzas entre servicios de inteligencia en los países para poder eventualmente actuar sobre divergencias y disidencias políticas, lo cual, por un lado, plantea Ortega está atacando la disidencia política, es cierto, y él se defiende diciendo, Estados Unidos diciendo, bueno, vamos a atacar a las disidencias políticas en la región. Así que ojo con eso y a estar alerta y atentos. Exacto, es como que son varios puntos que van mostrando un diseño bastante claro. Sí, porque además siempre bajo el paraguas de la defensa o el de paraguas los intereses nacionales. De intereses nacionales por un lado y de la democracia por el otro, se plantean recursos y decisiones que no son para nada democráticas. Muy bien, en este martes de mucha niebla, seguimos avanzando entre la niebla también y veamos qué es lo que viene en este Par en el Mundo de hoy. Lo que viene. Luego de la pausa vamos a hablar con el periodista brasileño Haroldo Ceravolo, autor del libro Uno por Todos, Todos por Lula, que narra el encarcelamiento del actual presidente de Brasil y la campaña popular, los campamentos Lula Libre, que promovió su liberación. Más adelante volverá a estar con nosotros desde Buenos Aires el periodista argentino Sebastián Lacunza, con quien hablaremos sobre la actualidad política en la orilla de enfrente. Ya venimos. Volvemos a Par en el Mundo con esa muy buena música para levantar esa tarde gris y vamos a conversar con el periodista Haroldo Ceravolo, quien es el autor del libro Uno por Todos, Todos por Lula, que narra el encarcelamiento del actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la campaña Lula Libre, un movimiento social que acompañó a la defensa jurídica del líder del Partido de los Trabajadores, que, recordemos, entre abril de 2018 y noviembre de 2019 estuvo 580 días preso en una dependencia policial de la ciudad de Curitiba, al sur de Brasil. Haroldo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿Nos ves? Los escucho. Mucho bueno estar con usted y con su compañero en la radio La Diaria. Es un placer hablar de este libro. Un placer mejor ainda de estar hablando con usted, Elisa. Haroldo, mi querido, muchísimas gracias. Siempre aclaro, por el bien del periodismo y de la transparencia, que trabajamos juntos muchos años en Folha de São Paulo y es una alegría personal muy grande que hayas lanzado este libro, que está muy lindo, todos estuvimos leyendo en las últimas horas, lo posible. Brian acá también te saluda, mi queridísimo compañero. Bueno, vamos a empezar por una vinculación que vos hacés, que es una vinculación histórica, pero también es un análisis. Vos vinculás el impeachment contra Dilma Rousseff en 2016 al proceso impulsado después, pero también podríamos decir al mismo tiempo, por parte de la justicia brasileña, con apoyo de grandes medios de comunicación por el encarcelamiento de Lula después en 2018. ¿Qué resumen vos podrías hacer de este proceso que, por cierto, es muy complejo, tuvo muchas etapas, pero dentro de tu averiguación, de tu pesquisa, ¿qué resumen haces de estos años, no? Sí, el proceso de encarcelamiento de Lula es un proceso de tentativa de evitar
años más de gobiernos progresistas y del Partido de los Trabajadores en la política brasileña. Tenemos que recordar que el Partido de los Trabajadores ganó 4 elecciones en secuencia: 2002, 2006, 2010 y 2014. En 2014, por la primera vez, la diferencia no era tan grande como en las otras ocasiones. Lo que se pasó es que la oposición, principalmente la oposición ligada al partido de los que hablamos acá, de tucanos, al partido de la socialdemocracia brasileña, de Aécio Neves, de José Serra y de otras figuras, inició un proceso de solapamiento de la gobernabilidad de Lula, de la capacidad de Lula, no, de Dilma Rousseff, para evitar un retorno de Lula en 2018. La primera tentativa se hace muy fuerte en 2015. El gobierno puede se rearranjar y terminar 2015 con condiciones mínimas de gobernabilidad. Pero en 2016 se empieza un nuevo ciclo de desconstrucción de la gobernanza de Dilma Rousseff, y en este momento Dilma llama Lula, que estaba un poco aparte del gobierno también porque había tenido un tratamiento contra cáncer muy fuerte, etcétera, y llama a Lula para ingresar al gobierno para tentar una vez más impedir esta destitución que se diseñaba. En este momento la justicia interviene muy fuertemente para impedir el retorno de Lula al gobierno, y simultáneamente se da inicio en las casas del Congreso, Senado y Cámara, el proceso de impeachment de Dilma. Entonces, el enfraquecimiento en la justicia de Lula es parte del proceso de afastamiento de Dilma Rousseff. Es un proceso simultáneo. No es una cosa que es hecha para evitar la otra. Las dos cosas caminan juntas para impedir el gobierno de Dilma y el retorno de Lula en 2018. O sea, no habría podido pasar una cosa sin la otra. Eso es lo que nos querés señalar. Exacto, exactamente. Si Lula puede ingresar al gobierno, sería mucho más difícil por la oposición para afastar, para llevar Dilma al impeachment. Claro. Y sin el impeachment de Dilma no se podría meter Lula en la cárcel. Entonces hay una combinación de decisiones en la justicia y en el Congreso para hacer las dos cosas simultáneamente. Está buenísimo, ya que nos llevas al lado de la justicia precisamente, porque obviamente es un juicio que fue en ese momento llevado adelante por el juez Sergio Moro, que en su momento llegó a una conclusión que fue apresar a Lula, pero que luego, mucho tiempo después, se cancelaría, digamos, ese juicio, por lo cual Lula luego es liberado. Entonces, para entender por qué ese juicio se llevó adelante, llegó a término, llegó a una condena determinada y llegó a que incluso Lula estuviera 580 días preso, entiendo que hay que entender qué estaba pasando en el país en ese momento, porque obviamente la situación fue muy distinta a la que ocurrió luego cuando se cancela ese juicio. Entonces, si nos puedes contar un poco qué era lo que pasaba en ese momento en el país. En este momento había un crecimiento de la extrema derecha, había una composición muy fuerte, una alianza muy fuerte de los medios de comunicación dominantes contra el retorno contra un gobierno a más del Partido de los Trabajadores, y había también una presión muy fuerte sobre el sistema de justicia que entregó el poder de decidir el futuro político de Lula a Sergio Moro, porque en este momento el Supremo Tribunal Federal legalmente tenía fuerza tenía condiciones de impedir que Sergio Moro hiciese un proceso de excepción
esta es la tesis de la defensa de Lula y de otros juristas que después fue comprobada, que había un proceso de cesión en la primera instancia de Curitiba, en el estado de Paraná, y este proceso de excepción fue como que aceptado por el sistema todo de justicia. Entonces, la segunda instancia hasta la tercera instancia de la justicia brasileña permitió que un juez de primera instancia condenase un exmandatario, un representante de una persona que tenía que tener un proceso mucho más cauteloso, mucho más serio. No se podía hacer lo que hicieron contra Lula. Había combinaciones, acuerdos para denuncias calumniosas, denuncias que no se comprobaban, no había documentación que comprobaba los delitos y hasta la sentencia de Sergio Moro decía que no tenía elementos suficientes para comprobar una ligación entre las propinas de Petrobras y el presidente. Entonces, no había esta ligación que permitiría la condenación. Pero la condenación se hizo 2 veces en esta situación, sin elementos suficientes. Haroldo, pasando ahora a la reacción, ¿no? Que es de lo que trata también tu libro, que es el campamento Lula Libre. Vos escribís, también haces un análisis con datos, con mucha investigación, de que se trató de un movimiento político con una fuerza únicamente comparable al movimiento por las elecciones directas en Brasil, las directas ya en los años 80. Entonces, quisiéramos saber cómo pasó esta vigilia de ser una protesta espontánea a terminar siendo una organización, un símbolo de organización que se multiplicó por otros lados de Brasil, no fue solo en Curitiba y que además duró los 580 días de encarcelamiento de Lula. Sí, perfecto. Esta movimentación empezó de una forma no coordinada. Se hizo en todo el territorio nacional, pero había un grupo en Curitiba que estaba en las cercanías de la detención de la Policía Federal, donde estuvo preso el presidente Lula por 580 días. Este grupo decidió en la primera noche que estaría para allá durante todo el encarcelamiento. Esta es una promesa muy difícil de se mantener porque hay presiones de la vida, son gente pobre, son gente que tiene que trabajar, que tiene parentes, que tiene amigos, familiares, todo. Y también porque la justicia y la policía intentan muchas veces retirarlos de allá. Pero esta gente consegue, establece un plano muy sofisticado que es incluso jurídico para permanecer en esta localidad a la cercanía de la Policía Federal. Pero esta no es la única resistencia del pueblo. La gente empieza a hacer cosas por todo el país, como escribir cartas, organizar sesiones de publicaciones de libros, debates, acciones visuales con fachas, con carteles, con todo que se puede imaginar. La gente que ganaba premios internacionales dedicaba los premios a Lula. Había acciones en todo el territorio, pero no hubo grandes manifestaciones, no hubo una multitudinaria manifestación en São Paulo o Curitiba, todo esto. Había manifestaciones hasta el porte medio, pero la idea de que Lula estaba sufriendo un proceso injusto fue consolidando y creando una situación en que políticamente
en cárcel era una figura importante en la política brasileña. Este proceso empezó a organizarse más profundamente después de las elecciones de 2018, que Lula no pude concurrir, no estuve en la lista de los candidatos, estuvo Fernando Haddad, pero después de la elección, con la elección de Jair Bolsonaro, se empieza a organizar un comité nacional para articular, para reunir, para hacer más sentido a todas estas movilizaciones que ya estaban ocurriendo en todo el territorio. Este grupo es muy efectivo en comunicar todas las cuestiones envolviendo no solamente la resistencia, las acciones políticas del pueblo, de los movimientos sociales, de la universidad, etcétera, pero también de comunicar cómo había un proceso jurídicamente problemático, lleno de problemas, que debería ser contestado y revertido. Ahí va, una discusión que se mantuvo en el debate público por causa de esta movilización. Perfectamente, esta. Haroldo, vamos a un pequeño cortecito y ya volvemos. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. Paren el mundo. Producción Gonzalo Yuria. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 7, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. En la edición de julio de Le Monde Diplomatique Uruguay, Donald Trump festeja los 250 años de independencia de Estados Unidos con mucho más que prepotencia. En el dossier sobre la ruleta de silicio, los mercados predictivos buscan cambiar el ciudadano por el apostador, amenazando la democracia. En la región, el Río de la Plata aparece en el radar de Palantir. Colombia se suma al escudo de los procónsules con De la Espriella, el Milei colombiano, y recorremos la ruta atlántica de la cocaína hasta África. Además, ¿hasta dónde cederán Ucrania y Rusia? India se mira en el espejo de Israel y el futuro incierto de las ruinas de Palmira. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Paren el mundo. Me quiero subir.
Volvemos a Par en el Mundo. Estamos en conversación con Haroldo Ceravolo, autor del libro Uno por Todos, Todos por Lula, que narra, que reconstruye la campaña Lula Libre y también el proceso de encarcelamiento del actual presidente brasileño durante 580 días. Haroldo, antes del corte estuvimos hablando un poco de cómo esa campaña Lula Libre establece también después algunas estrategias para varios movimientos sociales, incluyendo la derecha con la idea de los campamentos, que después vamos a ver en otro contexto. Pero más allá de esto, vos en tu libro describís las caravanas Lula pelo Brasil, las caravanas de Lula por Brasil, y mostrás dos realidades muy distintas, ¿no? El buen recibimiento en el nordeste y la tensión vivida en el sur. Desde tu perspectiva, ¿esas caravanas anticiparon o reflejaron la profunda polarización política que vemos en los números, en las votaciones y que existe hoy en día en Brasil? Olha, Denise, eu creio que estas caravanas representan lo que se pasaba, más do que son un reflexo de la situación. Porque la situación ha cambiado mucho desde que Lula llegó a poder en 2002. En 2002, Lula tenía mucho en todo el país, pero era muy fuerte en el sur y en el sudeste. Tenemos que recordar que antes de 2002, la izquierda ganaba siempre las elecciones en Rio Grande do Sul y Rio de Janeiro por conta de Leonel Brizola, Sí. que era una de las fuerzas políticas, que conducía una de las fuerzas políticas que estuvieron con Lula en otras ocasiones. Entonces, después de 2002, la gobernanza de Lula, del PT, ha cambiado mucho el panorama social del país. Hubo un crecimiento muy fuerte de la economía y del acceso a conquistas sociales como salud y educación en el nordeste. Y hubo también algo que no se habla mucho, pero yo me recuerdo que en 2000, entrevisté el geógrafo Milton Santos. Sí. Milton Santos, en la entrevista que me concedió, habló una cosa que estuve en mi cabeza, que era, lembro que puse en la manjeta del periódico que trabajaba, no era Folha, era en el estado de São Paulo, que la desruralización del nordeste será revolucionaria. Estas eran las palabras de Milton Santos. Creo que el gobierno Lula, al mismo tiempo que cambió mucho la vida en Nordeste por cuenta de sus acciones de gobierno, con la creación de universidades, con la expansión del ensino, de la enseñanza a las zonas rurales, que ainda eran muy fuertes. Todo esto, y más la desruralización del Nordeste, el crecimiento de las ciudades del Nordeste, hicieron que una concientización política, trouxeron una concientización política muy fuerte para el debate. Estos cambios se hicieron notar en 2006, 2010, 2014 y más fuertemente en 2018. O sea, había un proceso de politización a la izquierda del Nordeste, en cuanto en el sur, donde hubo una desindustrialización, una expulsión de los campesinos, pequeños campesinos total, un crecimiento de la grande economía agraria. Hubo también una cierta desindustrialización en los grandes centros. Esta combinación hizo caer la agenda de los, no totalmente, pero en términos reales, a la región sur
quedóse más pobre, ainda más rica que el Nordeste, pero Sí. proporcionalmente perdió fuerza. Y el Nordeste ganó mucho y atribuyó a Lula y a los gobiernos del PT este cambio. O que es muy verdad, porque podría haber la desruralización sin esos cambios. Entonces, Lula representó para el Nordeste una nueva relación con todo el país y por esto la gente del Nordeste no tenía muchos problemas con las acusaciones de corrupción, etcétera, porque en facto el Nordeste vivió un momento de realización muy fuerte en los gobiernos del PT. En Sudeste, la media también era más fuerte. Esto contribuyó también para que la ideología, para que las fake news y el proceso contra Lula caminase con mucha fuerza en el sur. En tu libro, cuando uno lo lee, digamos, hay un repaso muy concreto de cómo, justamente esto que decías recién, de cómo los medios más concentrados operaban de una determinada manera y de también cómo actuaron medios alternativos, independientes para contrarrestar esta campaña, y también las lecciones en términos de organización colectiva, que esto representó también una nueva movilización muy fuerte para gente que quizás antes no estaba movilizada y comenzó a movilizarse a partir de esto. ¿Qué lecciones deja la campaña esta de lucha por la liberación de Lula para los movimientos sociales en general y también para pensar un poco en el contexto actual, donde estamos yendo a una nueva elección eventualmente y también se ponen en juego un montón de cosas que ya se ponían en juego en ese entonces? Sí, esta es una cuestión que estuvo conmigo en todo el proceso de pesquisa y de escrita del libro, porque lo que asistimos fue un cambio muy fuerte en las tensiones, en las diferencias dentro de la izquierda y del progresismo, que construyó una pauta, un sentido propio y nuevo y mucho más solidario y menos intransigente entre sí para esta campaña. La campaña unificó, aproximó las tendencias de izquierda y las tendencias progresistas y después de 2018 mesmo las tendencias democráticas de centro y un poco a derecha. La gente que no podría aceptar un nuevo gobierno de Jair Bolsonaro. Entonces, la primera lección fue política. La izquierda tornóse más práctica y menos teórica en las discusiones sobre el desarrollo, sobre la situación política inmediata y todo esto. El segundo cambio fue la demostración de que no se necesitaba poner a centenas de miles de personas en la calle como la derecha podría ser, pero la izquierda no era capaz para hacer un movimiento. Pero se podía apostar en la, digamos, la difusión por el territorio, el enjacinamiento del movimiento, crear más relaciones de colaboración rizomáticas, menos fuertes, menos mediáticas, pero mucho sólidas, mucho intrincadas, que cambiaban la opinión pública a partir de las bases. Como no, la izquierda no tenía buen acceso a la televisión, a los periódicos, a esto, tuvo que construir pequeñas acciones, multiplicar las pequeñas acciones, y estas pequeñas acciones cambiaron todo una gran parte de la opinión pública. Este cambio es muy importante, porque este cambio abre condiciones para que el sistema judiciario reconsidere la situación y acepte los fatos de que la condena de Sergio Moro estaba basada en suposiciones, en creaciones de impresiones que no se puede hacer en la justicia. No se puede condenar a una persona a partir de suposiciones y de informaciones de
de personas que prestan sus testimonios sobre presión, ¿no? Entonces, solamente esto, sin documentación, sin pruebas, sin condiciones de hacer una condena. Cuando hubo la publicación de las conversaciones entre los procuradores, el juez Sergio Moro, la situación se puso de una clareza muy fuerte. Primero porque los advogados y los movimientos de juristas ya decían que había una situación de excepción y de uso del lawfare, ¿no? Que es un concepto que se desarrolla durante el problema, la cuestión Lula, contra Lula. Pero también porque la gente en la calle no soportaba más la situación. Había una situación en que las presiones se invirtieron. No hubo una gran movimentación, un gran pánico en la élite de una revolución o cosas así, pero una parte de la élite brasileña que estaba comprometida mínimamente con la democracia cambió y pude salir a las calles, ir a los tribunales y decir si la situación no permite que Lula continúe en la cárcel y que continúe fuera de la política. Los movimientos sociales ligados a la campaña Lula Libre mantuvieron Lula con una personalidad política muy fuerte. Lula siguió siendo una persona importante en la política brasileña y esto permitió que la élite recurriese a Lula también para se oponer a un gobierno despótico de Bolsonaro. Haroldo, estamos a menos de 3 meses de las elecciones de nuevo Lula se enfrenta no a Jair Bolsonaro, pero a su hijo probablemente, si las convenciones definen lo que ya creemos que va a ser, ¿no? El candidato oficial del partido de Bolsonaro, el PL. ¿Qué diferencias ves entre 2018, que estamos hablando de todo ese proceso, y 2026? Pasáronse 8 años, algunas cosas cambiaron, como vos ya señalaste y señalás mucho en el libro, pero otras cosas siguen. Seguimos hablando del mismo país, del mismo Brasil, con las mismas dinámicas, con las mismas fuerzas, con los mismos intereses y con algunas movimentaciones que podemos ver que son un poquito parecidas a las de 2018. ¿Cómo ves octubre? Denise, yo diría que la situación era para estar mucho claramente una consolidada la victoria de Lula, pero no estamos viendo esto ainda. Aunque, ¿por qué? Creo que la situación internacional influencia muchísimamente el escenario local en Brasil en este momento, mucho más que en 2018. Lo apoyo de Donald Trump a Flávio Bolsonaro, a la familia Bolsonaro, cambia muy fuertemente las relaciones de fuerza en Brasil, porque hay sectores que son históricamente ligados a la política de Estados Unidos y política de la extrema derecha americana, que sin Trump sería nada en Brasil en este momento. Pero con el apoyo de Trump pasan a ser interlocutores importantes. Entonces, creo que la situación camina para una victoria de Lula, pero no una victoria como se podría imaginar sin la situación internacional. Sin el apoyo de Trump, sin los ataques tarifarios a Brasil, todo esto forma una situación en que fragiliza un poco la candidatura Lula. Pero creo que tanto Lula como la izquierda están en situación mucho mejor que en 2018 y un poco mejor que en 2022. En 2022
tuvimos la victoria de Lula por una margen estrecha, más estrecha que en 2014 de Aécio Neves contra Dilma Rousseff contra Aécio Neves. Y en este momento caminamos para una victoria, creo yo, de Lula un poco más larga, pero no es cierta aún. Preciso a muchas construcciones para este camino, para la consolidación de un cuarto gobierno Lula. Pero creo que esta es la tendencia general. La tendencia es que Lula gane, pero no que es cierto, porque estas presiones internacionales pueden cambiar un poco. Jogan a favor de la derecha, no solamente de Flávio Bolsonaro, pero de otros candidatos de la derecha que pueden performar bien en la primera vuelta. Específicamente, ¿a qué candidatos nos referimos? Para que la audiencia sepa un poco más allá, porque acá sabemos perfectamente que Flavio es como la figura de referencia en este momento del bolsonarismo y de quien pueda poner fuerza a una candidatura de Lula, pero hemos nombrado alguno por lo bajo que empieza a aparecer quizás con alguna caudal de votos posible, pero no sabemos qué se está instalando ahí en Brasil. Estaría bueno conocerlo. Sí, tenemos dos otras candidaturas de la derecha que son fuertes e intentan solapar las bases de Flávio para ver si consiguen heredar los votos de la extrema derecha, que son la candidatura de Ronaldo Caiado, que es un político que en el pasado era nuestra extrema derecha, hoy se presenta como centro derecha, pero para mí es un candidato de derecha cercano a la extrema derecha, que es gobernador del estado de Goiás. Su partido es un partido mediano, con mucha fuerza en lo interior, que es el Partido Socialdemócrata. No es el Partido Socialdemócrata brasileño, el PSDB, es el Partido Socialdemócrata, que está con el bolsonarismo en muchos estados brasileños, pero también está apoyando Lula en el Congreso. Algunos de los integrantes del partido son parte del gobierno Lula o de las bases del gobierno Lula. Una otra candidatura que no es fuerte partidariamente, pero puede crecer por las vías de las redes sociales, de la internet, etc., es la candidatura de Renan Santos, que es ligado al movimiento Brasil Libre, que es también un movimiento de extrema derecha que se presenta un poco más al centro que Flávio, pero no mucho, como decimos en Brasil cuando queremos hablar. Entonces la situación es esta. La tendencia de polarización entre, de un lado Lula y de otro los candidatos de la derecha y de la extrema derecha en el primer turno, en la primera vuelta, y digamos un segundo turno mucho apretado entre Lula y el candidato que representa este grupo todo. Certamente parte de los electores de la derecha y de la extrema derecha no van a caminar todos juntos y pueden volver a apoyar Lula o no votar o cosas así. Entonces creo que Lula, la tendencia de las encuestas muestra que Lula es será el candidato más votado en primer turno, en la primera vuelta. Esto significa que tal vez Lula pueda ganar en la primera vuelta, pero tiene poco espacio para crecimiento para la segunda vuelta. Esta es la cuestión. Todo se puede definir en la primera, pero en la segunda es más difícil para Lula que en la
de la situación. Claro, queda clarísimo. Hablamos con Haroldo Ceravolo, autor del libro Uno por Todos, Todos por Lula. Haroldo, muchísimas gracias. Hermoso volver a verte y estaremos ahí siguiendo todos los desarrollos del libro desde acá. Y gracias por ese momento en que estás con publicaciones, lanzamientos por todos lados. Sí, gracias a usted por hablar con usted. Creo que se puede comprar la versión digital en las librerías electrónicas. Si alguno de los oyentes se puede leer en Uruguay. Claro que sí, muchísimas gracias, Haroldo. Bueno, gracias de vuelta por la conversación. Nosotros vamos a ir a una pequeña tanda y enseguida volvemos en Par en el Mundo. Par en el Mundo. Puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Muso. Con DirecTV Digo, el fútbol no para. En julio vuelve la Conmebol Sudamericana. La presión aumenta y la etapa final se acerca. Mira cada jugada con partidos en exclusiva por D-Sports. Toda la Conmebol Sudamericana está en DirecTV Digo. Suscríbete ahora en directvla.com. Aplicable a todos los planes comerciales vigentes, excepción de Light Prepago. Ver términos y condiciones en directvla.com. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. Sorprende a papá con un nuevo prepago. Con una recarga de 290 pesos o más, tiene 300 gigas por 3 meses y se puede llevar su nuevo celu financiado hasta en 24 cuotas. Antel, el futuro, lo creamos juntos. Par en el Mundo. Me quiero subir. Todo preso es político, el fútbol es político, los redonditos suenan de fondo para recibir a Sebastián Lacunza, periodista argentino desde Buenos Aires, nuestro corresponsal, por supuesto, que siempre nos habla de política y hoy también va a hablarnos de política, pero ineludiblemente vinculado a lo que pasó no tanto en el Mundial de Fútbol, no tanto en el partido con España, sino en lo posterior que ocurrió y también lo que ocurrió durante esos casi 50 días entre que llegaron a Estados Unidos los jugadores y luego se jugó durante un mes el Mundial. Otras canchas. Y lo que ha ocurrido, sí, por fuera de la cancha de fútbol, en términos de la supuesta, ya lo abordamos un poquito acá, la supuesta o no tan supuesta ola anti-argentina, ya veremos qué pasa con eso, las corrientes de el progresismo en diferentes partes del mundo que tiene una mentalidad distinta quizás al progresismo vernáculo o latinoamericano, y lo que está pasando, porque además me empiezan a llegar mensajes desde Buenos Aires de muchas personas que me dicen, no sabes cómo está acá, yo camino por la calle y la gente se va diciendo, che, ¿viste esto? ¿Hay una conspiración acá o no? Empiezan a atarse muchas teorías. Entonces, Seba, nos estás escuchando porque acá nos preguntamos qué está pasando un poco con los argentinos y la campaña anti-argentina. Sí, aquí estoy. Bueno, un gusto grande estar con ustedes. Hay eso que decís, Brian, en cuanto al comentario en diferentes planos, si querés uno más eminentemente futbolístico, otro que se metió mucho en el ámbito progresista, de izquierda, a raíz
algunas cuestiones que estabas comentando. Y después porque es bastante masivo, ha sido bastante masivo por parte de estrellas del espectáculo de países de Europa, en Estados Unidos, de líderes políticos. Es como muchos se han pronunciado, muchísimos se han pronunciado sobre quién querían que ganen y demás, y después han incurrido en valoraciones sobre Argentina. Algunas muy polémicas, muy despectivas, así que así estamos. ¿Y qué nos podés contar un poco de lo que se está discutiendo y de cómo lo ves vos también en ese sentido, digamos, de lo que está pasando? Porque hay diferentes planos. Uno es el plano de la asociación entre el gobierno argentino y un alineamiento geopolítico con Estados Unidos e incluso con Israel. Figuras públicas israelíes saliendo a decir que abiertamente que quieren que gane Argentina. Entonces la oposición, otra es la posición de la relatora de la ONU, Francesca Albanese. Digamos, hay muchas voces que aparecieron. La idea de si Argentina fue para atrás, si hubo una opresión, si había una campaña para que no ganara o al revés para que ganara. Hay como partes que son futbolísticas en términos de ayudas arbitrales y por otro lado la idea de que no. Bueno, hay muchas discusiones. ¿Qué es lo que vos estás pensando en todo esto? Mira, lo que te decía en el plano eminentemente futbolístico, está habiendo ahora una discusión sobre si Argentina fue perjudicada o no. Antes había habido discusiones sobre fallos arbitrales, si habían beneficiado. Se ven ahora en redes, programas deportivos, varias jugadas de la final que pudieron haber marcado otro destino. Bueno, eso forma parte de algo, si se quiere, muy futbolístico. Hay una rumorología, ahí sí yo le daría poco vuelo, más vinculado al esoterismo, sobre si Argentina fue para atrás por alguna expresión del rostro de Messi, algo que captaron las cámaras cuando salían los jugadores del vestuario. Me parece que eso no. Cualquier persona que haya visto el partido y que vea a los jugadores argentinos y el grado de compenetración que tienen con la selección, me parece que eso lo tienen que descartar de plano. No hay nada para pensarlo. Dibu Martínez atajó varios casi goles, por lo cual eso suena un disparate. Así que bueno, el plano deportivo siempre hay discusiones. No estoy desmereciendo la posibilidad de que Argentina haya sido perjudicada en la final. Es factible, el árbitro era europeo, etcétera, se verá. Recuerdan en el Mundial anterior, también había habido todo un rum por comportamientos de jugadores argentinos, un cántico, ¿no? Si alguien quiere poner la lupa en Argentina sobre si hay discriminación o no, y si hay incluso ataques a minorías de diferente estilo, homofobia y demás, bueno, vienen, hacen un zoom en los cánticos de las hinchadas y somos el peor país del mundo. Es así porque ha sido desde siempre así. Hay homofobia, hay discriminación sobre todo contra bolivianos y paraguayos, contra los negros, da vergüenza, es así, pero cada país tiene sus espacios de expresión aberrantes, como puede ser el cántico de una hinchada, en el caso de Argentina, otros lo tienen en otros ámbitos. Bueno, hay toda una discusión sobre si en Argentina hay discriminación, racismo, que creo que no, en términos generales, comparando con el mundo, y en algún sentido diría, hay una historia virtuosa al respecto, no exenta de situaciones reprobables, de racismo ancestral, de discriminación a los países inmigrantes, pero bueno, ¿cuál fue la polémica que se encendió? Y que hay una serie de personas que un poco tomaron esta cuestión de si los argentinos juegan sucio dentro de la cancha, más la postura de Milei sobre Israel, que es la postura exterior de la Argentina, la política exterior argentina es de una adhesión pavloviana a lo que pide Estados Unidos. Entonces, como en esto, y Milei lo dice prácticamente, Estados Unidos e Israel, primero Estados Unidos, también Israel, y la verdad que es prácticamente el único jefe de Estado que ha celebrado incluso atrocidades que ha cometido Israel en Gaza, y eso despertó en el mundo de izquierda
por lo menos una mirada, ¿no? Que en este país, un aliado, probablemente sea cierto que en Gaza, que tradicionalmente había camisetas por Maradona, por Messi, por Argentina, porque para todo el mundo árabe, musulmán y de países pobres, Argentina, como le fue bien en los últimos años, como también Brasil, por supuesto, ha sido un poco la selección estandarte, había sido la selección estandarte, que peleaba contra grandes, Francia, Inglaterra, etcétera, en el fútbol. Pero esta vez mucho indica que España logró mucha más adhesión en Gaza que la que logró Argentina. ¿Qué es lo serio? ¿Qué es lo pesado? Lo que cuesta digerir, lo que encendió fogatas de debate en el campo progresista y de izquierda? Que Varoufakis, el exministro de Economía griego, por ejemplo, referente para la izquierda y para cierta izquierda anticapitalista, llamémosle, o que cuestiona el funcionamiento del capitalismo actual, bueno, dijo que era la victoria del multilateralismo sano y funcional de España frente al individualismo. Francesca Albanese, la representante reportera de Naciones Unidas para justamente territorios palestinos, dijo que era también una victoria sobre el individualismo y con una foto de Lamin Yamal, es decir, de personas que, bueno, Mehdi Hassan, un presentador de televisión ahora tiene una cadena, un canal propio, se llama CT o Sitio, que expresa posiciones progresistas en medios de Estados Unidos, lo mismo. Un columnista de New Yorker, ¿no? Que dijo que I will not cry for Argentina, ¿no? Apeló a ese cliché. Dice que él, que es de India, históricamente alentó a Argentina, esta vez no. Bueno, de estas miradas sofisticadas, que han tenido muchas expresiones sobre Argentina en el pasado, que han expresado adhesión a Argentina por ciclos políticos, económicos y demás, esta vez hacen un brochazo, sacan conclusiones. Dicen, bueno, Argentina apoya a Netanyahu, entonces malo, España bueno, y entonces hay que condenar a Argentina. O el cántico de Enzo Fernández, racista, porque tomó un cántico de la hinchada contra jugadores de Francia, entonces son racistas en Argentina. Bueno, la verdad, escucharlo y sobre todo ver un razonamiento tan ramplón generó indignación en círculos de izquierda y progresista de la Argentina. ¿Y cuáles son, digamos, porque yo vi también lecturas en relación a esto precisamente, no sé, veía, por ejemplo, más allá de Varoufakis, que también tenía una, y en el New York, como vos citabas, pero también había una que era como ganó el método contra la locura. Ese era el título de la nota del New Yorker en términos de análisis futbolístico. Vos mencionabas recién la de Albanese y también la posición, pero digamos, rápidamente se activó por parte de todos los sectores, sí, de periodísticos, políticos, de militantes, progresistas y en general, sobre todo en redes sociales de Argentina, respuestas algunas más elaboradas, como un artículo que sale propiamente en Jacobin respondiendo a algún artículo de la misma revista, pero también expresiones de disputa casi cuerpo a cuerpo, palabra a palabra en redes sociales y ilustrando con fotos que demostrarían que España no es el multiculturalismo progresista que tanto enarbola. Entonces, digamos, ¿cómo se dirime? O sea, ¿es una orquestación anti-argentina o es algo más... porque están los que lo ven como una especie de, no, porque es la mirada colonial que se tiene sobre el argentino, insumisa, rebelde, y están los que simplemente dicen, bueno, no, pero acá la pifiaron. Verlo como campaña cuando es tan diverso, porque por supuesto las derechas de España, ni hablar la de Inglaterra, nacionalista, que con aquella sábana de las Malvinas son argentinas se encendió, expresentadores de la BBC, y después decimos Varoufakis, Gabriel Rufián,
el político de Esquerra Republicana de Cataluña, un tipo muy activo en redes y en general que tiene una mirada bastante inteligente, dijo España 1, Infantino 0. O sea, que el poder, de repente el poder imperial, el poder que atacaba a los desplazados del mundo era Argentina y España. Por una, bueno, ante tu pregunta concreta, Brian, si alguien ve una campaña orquestada, no creo que haya mucha gente que lo piense, yo tampoco. Sí me parece que esto habilita lecturas sobre algunas cuestiones que son históricas y que, digamos, hay cierta como mitología sobre si el argentino en los países, no en Brasil, pero sí en los países de habla hispana de Latinoamérica, si no genera, perdón, cierta distancia, ¿no? O sea, o cierta denuncia, que son agrandados, que son oradores, cierto estigma también, ¿no? En México parece ser, sobre todo cuando se involucran cuestiones futbolísticas, parece ser masivo y muy agresivo. En Chile es un tema muy recurrente. En Uruguay ustedes me dirán. Digamos, está eso. Ahora se suman otras variables, otras cuestiones que, bueno, por lo menos se están acumulando. Como campaña, no, yo no. Ahora, Seba, ahí hay muchas cuestiones, por ejemplo, la lógica del algoritmo, por supuesto que siempre va a premiar las publicaciones que generen más reacciones y cuanto más odio de alguna forma mejor. De esto se alimentan las redes sociales y después están políticos o figuras públicas que aprovechan para criticar el gobierno de Milei a través del fútbol. Me parece que usa mucho más una alegoría para tratar de expresar su descontento y las opciones que Milei ha tenido de alineamiento con Estados Unidos y con Israel. Esa es una cosa. La otra cosa que quisiera saber también es cómo la sociedad argentina, y sé que es muy genérico hablar de la sociedad argentina, pero cómo vos percibís que eso cala en la sociedad argentina, porque está bien, ahora es el Mundial, pero ha habido otros hechos y traigo a colación, como traje de la otra vez, el caso que impactó Brasil de la señorita, de la muchacha que imitó un mono estando de vacaciones en Brasil. Entonces mi pregunta, un poco como abogada del diablo, es si también no cabe una reflexión también. O sea, todo el mundo está mal, más allá de que sepamos que sí, esas cosas garpan en redes sociales, pero hay cosas extra futbolísticas que ameritan un poco también esa lectura, ¿no? Yo creo que Denise, por supuesto, amerita una lectura sobre los trazos de discriminación y de racismo en la Argentina con respecto a los negros. El tipo de... Hay un dato que es que el número de esclavos en Argentina, por una cuestión del tipo de cultivo para los cuales se utilizaba la esclavitud, mucho las plantaciones en Argentina por un tema de clima se dieron poco, pero de todas maneras, por supuesto, si nos vamos al siglo XIX, hay elementos en un país que fue de los primeros del continente en declarar la libertad de vientres en 1813, pero de todas maneras hay elementos para revisarlo y seguir revisándolo. El caso de los cantos de las hinchadas, por ejemplo, es un elemento muy patente. El caso de la señorita, de la chica en Río de Janeiro, una turista tantos, como cientos de miles, que van, yo diría millones, que van a Río de Janeiro o al litoral marítimo brasileño por año. Bueno, es interesante, porque eso también refleja algo que creció bastante, o por lo menos se desinhibió con respecto a poder decirle al otro, perdón, lo que voy a decir, pero la palabra negro de mierda, ¿no? Y se dice mucho. Por el público al que se dirige son negros de origen siglos atrás de África, no, se usa mucho, o también, digamos, pero se usa mucho
con respecto al que tiene rasgos indígenas. En una asiduidad en la vía pública, incluso en medios de comunicación, porque el ascenso de Milei, todos los soez, vulgar, discriminatorio, ofensivo que es Milei, fue acompañado por un clima en los medios de comunicación hasta un nivel repugnante, medios muy masivos, ¿no? Que alguien le dijera, callate negro, insisto. Muchas veces es más negro jujeño, negro salteño, negro formoseño, o sea, provincia del norte de Argentina, que negro en algún momento venido de África. Pero no importa, da exactamente lo mismo. Entonces, eso ocurre. Luego, sí me parece que hay otras cuestiones. Si preguntamos, bueno, bien, es reprobable y se encontró con una legislación, en el caso de Río de Janeiro, muy estricta, que presta mucha atención y que genera a su vez mucha reacción de los mozos, de los camareros, que dicen, a mí no me vas a decir eso, te denuncio a la policía, tenés causa penal. ¿No? Que a mí me parece muy bien, me alegra que sea así. Esta chica evidentemente se sintió, porque estaba fuera de lo que ella consideraba posible. Ella dijo, vos me ofendiste, yo te ofendo y mira lo que hago, ¿no? Ahora, Denise, me parece que hay que ir un poco más allá en esto. ¿Qué pasa en Argentina? Y la verdad, por lo que yo conozco, los inmigrantes de países limítrofes, históricas, de países limítrofes que muchas veces son apuntados como negros, y como en la cancha de fútbol boliviano y paraguayo y demás, bueno, en lo que es la llegada al país, la adquisición de derechos, la vinculación con otras personas, uruguayos, asimilados como nacionales prácticamente de entrada, es muy fluida. Hay lazos afectivos. Yo voy a contar una anécdota que contó un sirio, porque hay una tradición, como también la tuvo Uruguay, que tiene un siglo y medio de apertura de fronteras. Y a veces, aunque sea un gobierno de derecha, anti-inmigración y demás, no es tan fácil desarmar esa tradición. Una vez, bueno, cuando empezó después de la primavera árabe, vinieron sirios a Argentina, porque se les abrió la puerta. Gobernaba Cristina en ese momento. Pero más allá de eso, si no gobernaba Cristina, seguramente también se les hubiera abierto la puerta, como también fueron en Uruguay, ¿no? Uno de ellos, yo hablé con algunos que hoy en día tienen negocios y que hay tanto del ala islamista como del ala del partido alawita, digamos, ¿no? O sea, de las dos alas. Yo hablé con algunos de ellos. Uno de ellos me dijo, mira, de todos los amigos con los que hablo, que después se fueron, muchos más, se fueron a Italia, Alemania, Europa, etcétera, etcétera. El único que dice que tiene amigos acá, en el barrio, en el club, que los chicos se hicieron amigos de otros y que pasó a ser el sirio, bueno, como pasa también en Uruguay seguramente, ¿no? Turco o el árabe o lo que fuera. Yo, me decía esta persona. Yo tengo amigos, yo tengo asados acá con otros argentinos y demás. En otros países no les hablan, no les dirigen la palabra. ¿Sí? Entonces, eso está también en Argentina. Sin duda. Hay que hablar con los inmigrantes uruguayos, paraguayos, bolivianos, de cómo están en la Argentina. Sin duda. Seba, están llegando un montón de mensajes con relación a un vínculo muy concreto entre el gobierno argentino, Milei específicamente, y la imagen que eso generó o el rechazo que genera en general. Así que vamos a ir a una tanda y cuando volvemos veamos un poco cómo le fue a Milei con el Mundial y estos mensajes que nos llegan de la audiencia. De 15 a 17, paren el mundo. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole.
Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En julio, si tu número de cédula termina en 7, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones, cobertura total de asistencia médica. Llegó a Carper la SUV que no te vas a poder sacar de la cabeza. Chevrolet Sonic, la SUV que nació para ser inolvidable. Diseño deportivo, tecnología, conectividad y la seguridad que necesitas para disfrutar cada camino. Encontrala ahora en Carper desde $26.990. Te esperamos en nuestro local de Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Carper, tu Chevrolet marca Carper. El Instituto Nacional de Colonización abre llamado para el Polo de Desarrollo Lechero de Florida. Las postulaciones serán para unidades de producción familiar. Los predios contarán con 145 hectáreas promedio, vivienda y sala de ordeño. Este proyecto colonizador ofrece la oportunidad de integrarse a la gestión asociativa del campo de forraje y de la tecnología del riego. Inscripciones del 13 de julio al 14 de agosto en todas las oficinas del país. Requisitos y detalles de los llamados en colonización.com.uy. Instituto Nacional de Colonización. Tierra para vivir y trabajar en el campo. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Paren el mundo. Me quiero subir. Seguimos en Par en el Mundo, en diálogo con Sebastián Lacunza desde Buenos Aires para hablar un poco de lo que ha ocurrido con el Mundial, con la campaña posterior, con las discusiones en torno a el movimiento, dentro del movimiento progresista global, esta especie de anti-argentinismo o posicionamiento en favor de España. Y también hablábamos ahora, te decía antes de la pausa, Seba, que íbamos a hablar un poco de cómo le ha ido a Milei, digamos, durante esta Copa del Mundo, porque obviamente tuvo actuaciones erráticas el propio gobierno, intentó incluso un operativo regreso feliz de los subcampeones con la declaración fallida también de un feriado. Llega un mensaje en particular que nos habla también un poco de lo que es Milei, porque yo planteaba al principio que obviamente uno de los focos de la campaña anti-argentina provenía de ahí. Él decía, Milei no es solo un jefe de Estado, nos dice Maridén, pero fue elegido democráticamente y no se puede argumentar que no hay una mayoría. Dice que al menos hasta hace muy poco tiempo lo vio como un representante de su pensar cuando fue a las urnas en 2 instancias e incluso 3 eventualmente si consideramos las PASO. Pero bueno, esta mirada cuela y llega también a diferentes sectores acá en Uruguay. Entonces, ¿cómo viste vos al gobierno y qué pasó con el gobierno y la selección durante el Mundial? Yo, sobre lo que dice el amigo, prestaría atención a esto. Yo no sacaría muchas conclusiones sobre quién gobierna, porque supongamos que algo factible en España ganen el Partido Popular y Vox y hagan una alianza parlamentaria y gobiernen el año que viene, porque tengan mayoría. Y en Argentina pierdan Milei. Es algo probable, lo hablamos en varios programas. Sí. ¿Eso qué va a significar? Que ya entonces Argentina pasa a ser el lugar de la resistencia multicultural y España pasó a ser el aliado de Netanyahu y la segregación y la anti-inmigración. No, sería un simplismo extremo. En Uruguay otro tanto, puede ganar uno o puede ganar otro. Por supuesto que el hecho de que gobierna Milei expresa
una mayoría o una mayoría circunstancial de la sociedad que gobierna, las cosas cambian en Brasil. Si gana ahora en octubre Flavio Bolsonaro, ¿qué quiere decir eso? Que entonces ya no va a ser, Brasil dejó de ser progresista. Hoy es progresista Brasil. Podemos decir que hoy es progresista porque está Lula y va a pasar a ser posfascista porque gobierna Bolsonaro. Digamos, yo sobre eso me cuidaría muchísimo porque las sociedades son diversas, porque hay alguien que gana pero también hay alguien que pierde, y porque además no todo está significado por quien gobierna. He sido que en Argentina, aún bajo el gobierno de Milei, hay prácticas vinculadas, lo que les contaba de los sirios, por ejemplo, pero muchísimo. Uno de los países que recibió de las mayores corrientes migratorias del mundo, que mantuvo durante mucho tiempo el mayor porcentaje de extranjeros con respecto a su población, hasta hace muy pocos años en América Latina, ese país es un país que tiene una relación con los inmigrantes, que tiene muchos problemas, pero que también tiene muchísimas virtudes, que no se encuentran en otros países, ni siquiera en países que hoy en día pueden estar siendo gobernados por gobernantes progresistas y muy muy incluso políticamente correctos en Europa o en otros países de América Latina. Al respecto, yo digamos que hace una traslación gobernante-país y yo ahí pisaría con cuidado. No, eso está clarísimo, pero sí sabemos y hemos visto, lo hemos hablado un poco sobre todo cuando fue el partido con Inglaterra, el posterior, la bandera con el reclamo de Malvinas que levantan los jugadores, pero estaría bueno también que hagamos un repaso de qué pasó, qué internas se pusieron en juego también dentro del gobierno con el Mundial, porque claramente hubo un intento, también hubo funcionarios que salieron abiertamente a hacer mensajes racistas y hubo otros funcionarios que trataron de tomar el tema Malvinas en favor del gobierno y otros que estaban en otra posición. Milei también estuvo incómodo con el Mundial. Sí, Milei quedó en offside en más de un aspecto del Mundial. El aspecto que vos tocás, Brian, Malvinas, por supuesto, la relación con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y con los jugadores, y también el fallido del presidente ultraderechista referido a la llegada de la selección, que se desvivía por tratar de que fueran a la Casa Rosada, pero a su vez, como eso en la cultura política argentina es fácilmente censurable, porque dicen, querés sacar rédito, entonces decía que sí, pero que él se iba a ir, bueno, sobreactuó y además arruinó cábalas, porque ya habló de que iba a ir a la Casa Rosada mucho antes de la final. Y eso en Argentina es más grave que todo. Total. Y se suponía que era hoy, y yo mismo pensaba, si Argentina pierde, igual esto va a ser un maremágnum de gente y no hay nadie en la calle, porque el bajón que causó es inconmensurable, o sea, pegó mal. ¿Viste? Cuando algo te pega y te voltea, bueno, sí, es el caso a la sociedad. Le pegó a nivel de voltearla, y además se le acumularon estas cuestiones, viste que el mundo te dice racista, no es muy agradable. No, para nada. Así que dejó una resaca medio fea en Argentina. ¿Cómo sentís estas reflexiones a nivel de calle, ¿no? En la persona de la calle. Bajón, yo te diría lo que se ve es bajón, fin de fiesta, vamos a la cuesta, digamos, en los diálogos, bueno, pasa, ¿no? Sí, Uruguay también es un país al que seguramente lo vive de una manera similar, Brasil otro tanto. Sí, sin la duda. Pregunta lo que me comentabas, Brian, bueno, de Malvinas, Milei encierra una paradoja, ¿no? Él es un presidente popular, más allá de que lo votó un montón de gente, él en su forma de relacionarse es más bien plebeyo, a diferencia de la anterior experiencia de derecha argentina, Mauricio Macri, el PRO, que son más elitistas, se les escapa cierto desprecio por lo popular, enseguida corrigen a algún exceso, y Milei, por el contrario, es muy excesivo, obtuvo más votos populares, si se quiere, más votos de origen peronista que Macri, o sea, penetró más en esos, si bien en los barrios humildes sigue ganando el peronismo,
Milei logró cosechar más ahí. Ahora, él se asume muchas veces como, cuando le conviene, sobre todo como alguien lejano al sentir popular. Y lo expresó sobre Malvinas, ¿no? Y sobre el fútbol. Él alguna vez dijo que dejó de ser hincha de Boca. Yo no sé si es factible dejar de ser hincha de Boca. Él dejó de ser hincha de Boca, lo dijo. Y sobre Malvinas tiene un portarretrato de Margaret Thatcher, la ex primera ministra y probable responsable de un crimen de lesa humanidad, en su despacho, un retrato. Es raro, ¿no? El despacho del presidente argentino. Y él, digamos, está en una corriente en la que Malvinas no interesa. Entonces, mandó ustedes seguramente ya lo vieron, mandó a la ministra de Seguridad a advertir que no se iba a poder entrar a la cancha con un mapita, dijo, de Malvinas, en una bandera, y que se iba a ser sancionado, y se encontró con esa famosa sábana que se transformó en un ícono y que dio la vuelta al mundo, que fueron los jugadores argentinos que tomaron esa sábana. Bueno, ahí quedó en offside Milei, quedó en offside con el retorno, quedó en offside en la relación con la AFA, paréntesis, hablando de la derecha argentina. Sí. Sobre esa sábana, Mauricio Macri dijo, hicieron una de más, ¿no? Ahí nuevamente, hay una trampa de la derecha al respecto. Perdón que interrumpa, pero estoy con... No, tranquilo. Pero hay una trampa de la derecha que dice, bueno, o de la derecha no malvinista, digamos, que dice, es infantil, es chauvinista, mezclar el fútbol con Malvinas. Malvinas fue lo que fue, y no porque gané. Ustedes creen que porque le ganan a los ingleses, recuperan las Malvinas. No tiene nada que ver, es un partido de fútbol. No, que la trampa es simplificar al extremo el razonamiento del otro, porque, entonces le ganamos a Inglaterra remontando al final, nos vengamos de Malvinas. No, nadie piensa eso, nadie es tan tonto de pensar de esa manera. Ahora, que es un partido que tiene un sabor especial, y fíjense si no tiene un sabor especial, que genera un comunicado del Foreign Office, y que creo que eso motorizó toda esta cuestión, este debate sobre Argentina, que hizo eclosión después del partido con España. Si no es un partido especial, y Macri, el expresidente, toma distancia y dice, hicieron una de más. O sea, censura una bandera que literalmente volvió loca a la hinchada. Y que encontró a los jugadores poniendo un tema sobre la mesa. Había mucha población en el mundo que no tiene idea que es Malvinas, y pasó a tenerla a partir de la bandera de los jugadores. Así que, bueno, por esta serie de elementos, el gobierno, ¿saben? No sé si a lo mejor lo comentaron ya, Santiago Caputo, el hombre todopoderoso o muy poderoso del gobierno de Javier Milei, cargo de asesor, pero una persona fundamental, cuando no recuerdo qué jugador, pero cuando un jugador negro erró un penal, él tuiteó, Vinicius. Tenemos que volver a recordar. Vinicius, exacto. Tenemos que volver a recordar que algo así como ser grone, o sea, ser negro es piedra. Piedra es mala suerte. Sí. Mufa. Fíjense el extremo, ¿no? De lo que dice un funcionario de tan alto nivel en la Casa Rosada y de lo que se dice en público en redes sociales. Claro, y ahí entonces, el oficial de representante de un país, Sebastián. Entonces es muy difícil que al mundo exterior no quede la imagen de una Argentina racista. Es imposible. Si el representante tiene las agallas de tuitear eso, complicado, ¿no? ¿Cómo te desmarcas de esto? No sé cuántos lo captaron, porque estaba escrito como en jerga, digamos. Pero vuelvo, Denise. Digamos, eso a mí es un hecho de gravedad institucional, gravísimo. Vos fíjate que es más fácil meterse con un jugador que toma un cántico de la hinchada racista, pero que creo no lo es, porque ese jugador tiene compañeros negros con los que convive en muy buenos términos, etcétera,
que meterse con un asesor como este de Javier Milei, porque Milei tiene alianzas ultraderechistas en el mundo, entonces no lo acusan tanto. Los ultraderechistas del mundo no lo acusan a Milei de pasar esa raya. Entonces, sí, se puede hacer una lectura. Yo creo que fue totalmente excesiva, y injuriante y difamante sobre Argentina, la lectura que se tuvo incluso desde ámbitos progresistas, desde la izquierda global, desde la izquierda antiglobalista o anticapitalista, como quieran llamarla, alternativa, progresista en general. Me parece que países que están recibiendo hoy a los que llegan en barco desde África y los mandan a lugares que desde afuera parecen campos de concentración. Por suerte no lo son, porque adentro no hay cámaras de tortura, pero hay lugares de hacinamiento. Y la verdad que en este país llegan extranjeros, hay debates, pero al poco tiempo tienen el DNI y van gratis a la universidad pública. ¿Sí? Hay países de estos ejemplares que señalan que hay racismo, ¿sí?, que no tienen universidad, que hay personas que están viviendo en un país 20 años y no tienen derechos todavía, derechos plenos, porque les demoran los derechos. En muchos países no ocurre que accedan a derechos educativos y de salud los inmigrantes en tan poco tiempo. Y esto obedece a una tradición legislativa de Argentina, a una tradición histórica, de costumbres, de vida, en un país que llegó a tener 30% de su población extranjera hace un siglo, un poco más de un siglo. Entonces, estas acusaciones someras que ven tan rápido el racismo en un cántico de Enzo Fernández y tardan tanto en verlo el que tiene la vuelta de la esquina, que debaten. Yo estuve hace un tiempo corto en Londres. Seba, se nos fue el tiempo, perdón, pero tengo que cortar porque tenemos que entregar el programa nosotros. Mirá, si te fijas el reloj vas a ver que tengo razón, no es mentira, ¿eh? No es que te quiera censurar, al contrario. Pero me comprometo que la próxima vez que hablemos vamos a cerrar esa idea de cuando estuviste en Londres para cambiar con la campaña anti-argentina, pero también vamos a analizar un poco la economía de 2 vías de Milei y qué está pasando. De repente crecen las exportaciones, pero a la vez baja el salario real. Vamos a discutirlo también la próxima vez, ¿te parece? 10 puntos. Abrazo grande y seguimos hablando. Vamos a una tanda y ya volvemos. Rapidísimo. Paren el mundo. Conducción, Denis Mota y Brian Majlin. Tu casa es el escenario donde se componen grandes momentos. Y podés comprar del BHU es música para tus oídos. Porque es el préstamo para hogares nuevos y usados que te otorga hasta el 95% de la propiedad que elijas con tasas desde el 3,75%. Informate al 1911 o en bhu.com.uy. BHU, tu sueño, tu banco. Vivimos rodeados de números. Números de seguidores, números de reproducciones, números de likes. Pero cuando hablamos de salud, es importante no ser solo un número. Necesitas que te miren a los ojos, que te escuchen, que sepan quién sos. Tener una atención de calidad también es sentir que te conocen, que realmente les importa saber cómo estás. Eso para mí es calidad, es confianza y es lo que encontré en el Círculo. Si tu cédula termina en 7, afíliate vos también al Círculo durante todo julio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Agosto en el Teatro Solís. Celebramos 170 años con una temporada de grandes encuentros. Galas aniversario. 11 de agosto, Banda Sinfónica de Montevideo. 12 de agosto, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. 19 de agosto, Orquesta Filarmónica de Montevideo. Además, dar vuelta a todo y la casa de Bernarda Alba por la Comedia Nacional. Nostalgia Sinfónica. Maya Castro, 20 años. Gustavo Casenave en concierto. Viví una temporada inolvidable. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Yo soy esa niña que se comía los tallarines los domingos. Yo soy la que no quería comer las verduras y en la escuela se negaba a almorzar.
Yo soy la madre adolescente que pedía ayuda a su vecina para saber cómo criar a su hijo. Texto escrito por Etel, en la cárcel de mujeres de Montevideo. Cuerpos en tránsito, un documental de Victoria Jiménez. Próximo estreno, 30 de julio. Seguinos y consulta fechas de las funciones en nuestras redes. Paren el mundo. Me quiero subir. Bueno, nos vamos rapidísimo, no sin antes agradecer y saludar una vez más al cumpleañero Alejandro Correa, operador de radio, feliz cumple Ale, Joaquín González, operador de video, Francisco Musa en asistencia técnica y producción, nuestro productor Gonzalo Yuria. Brian, muchísimas gracias por el programa una vez más. A ti, Denise Mota, y nos quedamos con... A todo el equipo multimedia, nos quedamos con Alejandro Ferreiro y las ganas.